Buenos días, les habla Emil López. El tema que yo voy a abarcar va a ser variaciones genotípicas de las bacterias. Sin embargo, vamos a mencionar ciertos temas y ciertos datos de las variaciones fenotípicas de las bacterias. El trabajo es realizado para la Cátedra de Bacteriología de la carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Bien, primero vamos a definir ciertos conceptos. Tenemos el concepto de genotipo, que va a ser el conjunto de los genes y de la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. Cabe mencionar que el genotipo se va a transmitir de generación en generación. Por otro lado tenemos la palabra fenotipo. ¿Qué es? Son aquellos caracteres expresados por interacción entre el genoma y el medio que lo circunda, de forma o de modo que éste permite o no la expresión de los primeros. Por último, la palabra variación hace referencia a la modificación del fenotipo de un individuo con relación a sus progenitores. Una vez definidos estos conceptos, vamos a hablar un poco del cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano es una molécula larga, única de ADN bicatenario, helicoidal y supraenrollado, como podemos ver en la imagen. En la mayoría de las bacterias, los dos extremos de ADN bicatenario se van a unir covalentemente para formar un círculo físico y genético. El cromosoma tiene generalmente alrededor de 1000 micromol de largo y frecuentemente contiene hasta 3500 genes. Bien, por otra parte sabemos que a diario convivimos con un montón de bacterias, pero sin embargo, ¿qué los ayuda a ser más fuertes y capaces de vivir en todos lados o cualquier ambiente? En sí, las bacterias son microorganismos que se adaptan fácilmente a las distintas condiciones de su ambiente, pero para tener esta cualidad son ayudadas por los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de material genético que se van a replicar independientes del cromosoma bacteriano. La mayoría son muy pequeñas en comparación con el cromosoma bacteriano, y aunque casi todas son circulares, también hay algunas lineales. Cada plásmido va a contener al menos una secuencia de ADN, que va a servir como un origen de replicación, lo cual va a permitir al ADN ser reproducido en forma independiente del cromosoma. Y pues poseen genes que dan ventaja a las bacterias que los contienen. Uno de los ejemplos más comunes que tenemos de los plásmidos es el de los que contienen genes de resistencia a un determinado antibiótico, de manera que el plásmido únicamente supondrá una ventaja en presencia de ese antibiótico. La resistencia a los antibióticos se ha encontrado en bacterias patógenas causantes de enfermedades como tifoidea, meningitis, gonorrea, entre otras. Aquí vamos a dedicarle mayor atención a los plásmidos o factor F, que van a permitir que la célula tenga la capacidad de conjugación que vamos a ver más adelante. Los plásmidos R, pues en cambio sus genes van a codificar enzimas que proporcionan resistencia frente a los antibióticos, como ya mencioné antes. Definiendo un poco lo que son variaciones fenotípicas, pues tenemos que se producen por la presión ambiental sobre las bacterias, pero no resulta afectado el genoma, en el que no hay repercusión alguna. Dentro de sus características podemos señalar que son de alta frecuencia, ya que afectan a un número elevado de bacterias, prácticamente a toda la población sometida a modificación ambiental. En el segundo punto tenemos que son reversibles y se retorna al estado primitivo cuando cesa la causa que las desencadena. No son hereditarias porque no hay modificación alguna en el ADN. Por otro lado, las variaciones genotípicas, que son en las que más nos vamos a enfocar, son cambios permanentes en sus características, de forma que las células progenitoras van a transmitir a su descendencia ya sea un carácter nuevo o diferente. Se produce un cambio en el orden de sucesión de los nucleótidos, debido a la sustitución de un par de bases y por ruptura de la estructura del grupo desoxirribosa fosfato. Continuando con su clasificación, tenemos que las variaciones genotípicas se van a dividir en mutaciones y en fenómeno de transferencia de genes, y las variaciones fenotípicas en morfológicas, cromógenas, enzimáticas y patogénicas. Una mutación es un cambio heredable en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos que constituye el genoma de un organismo. En un sentido estricto puede definirse como cualquier cambio de bases de todo ADN persistente.
sin la incorporación de un ADN extraño del ambiente, de otra bacteria o de un bacteriófago. Surge de manera espontánea por agentes mutágenos y por elementos transponibles. Los microorganismos que han sufrido una determinada mutación se van a denominar mutantes, a diferencia de los originales de los que proceden, que toman el nombre de salvajes o silvestres. Las variaciones genotípicas pueden ser espontáneas o inducidas. Vamos a tener que las mutaciones espontáneas, su proporción es baja y casi siempre suele ser por sustitución. Por otro lado, en las inducidas, como su nombre lo dice, van a ser producidas por agentes mutágenos, ya sea químicos, físicos o biológicos, que van a proporcionar una herramienta para introducir cambios en el genoma bacteriano en el laboratorio. Algunos pueden ser radiaciones ionizantes, radiaciones ultravioleta, 5-bromuracil o naranja de acridina. Vamos a mencionar ciertas características de las mutaciones. Tenemos pues que las mutaciones en las bacterias frecuentemente afectan propiedades fácilmente reconocibles, como requerimientos nutricionales, morfología o resistencia antibiótica. Son de baja frecuencia, ya que afectan a un número bajo de bacterias. Son irreversibles, pues si no se produce una nueva mutación que devuelva a la bacteria a su estado original o se repara el daño del ADN. Son heredables a toda la progenie, ya que el nuevo carácter está impreso en el ADN. Cada mutación va a afectar a uno o más de forma rara, o a varios caracteres determinados y concretos, es decir, son específicas. Y en el caso de las espontáneas, la mutación está presente antes del contacto con el agente selector. Así, por ejemplo, en la resistencia a los antimicrobianos, el fármaco no induce el fenómeno, pero selecciona a las supervivientes, que con rapidez se multiplican y dan origen a nuevas bacterias resistentes. Las mutaciones puntuales son aquellas que implican un cambio en una única base y pueden provocar que se cambie un aminoácido por otro en el producto proteico. Esto va a tomar como nombre mutación por cambio de sentido. Otras veces no se traducen en ningún cambio, dado que, como sabemos, existe más de un codón para cada aminoácido. Esta toma el nombre de mutación silenciosa. Sin embargo, también puede suceder que el codón se convierta en una señal de terminación. Esta va a ser una mutación sin sentido. En este caso, se traducirá una proteína incompleta no funcional. Muchas mutaciones que originan un producto proteico defectuoso pueden ser suprimidas por un segundo evento de mutación en otro sitio del genoma, restaurándose el fenotipo original. Estas van a ser las mutaciones supresoras. Avanzando hacia lo que es la transferencia de genes entre bacterias, tenemos que la recombinación genética es el proceso mediante el cual los elementos genéticos contenidos en el genoma de diferentes individuos se combinan. Esto permite en sí que el individuo origine alguna nueva función que pueda dar como resultado una adaptación a los cambios en el medio ambiente. Este es un evento evolutivo importante y las células tienen mecanismos específicos que van a asegurar que dicha recombinación se efectúe. Los mecanismos van a ser la transformación, transducción y conjugación. Avanzando con la transformación, tenemos que es el proceso por el cual ciertas bacterias llamadas competentes son capaces de incorporar ADN exógeno proveniente de otras bacterias que esté libre en el medio. Por otro lado, la capacidad de captar el ADN exógeno, conservarlo en forma estable e interaccionar con él, lo vamos a denominar competencia. Algunos ejemplos de bacterias con competencia natural van a ser el Haemophilus influenzae, la Neisseria, el Streptococcus pneumoniae y ciertas especies de Bacillus. Continuando con la transformación, pues tenemos que la virulencia del Streptococcus pneumoniae va a estar relacionada con la presencia de una cápsula polisacárida a su alrededor, pues las bacterias con cápsula tienen un aspecto liso, este lo denominaremos S, cuando se cultivan en las placas agar y son capaces de matar a los ratones que son inyectados experimentalmente con una suspensión bacteriana. Por otra parte, las colonias con bordes rugosos o bordes R
de Streptococcus pneumoniae van a carecer de cápsula y no son letales al infectar ratones. Frederick Griffin en 1928 observó por primera vez la transformación, cuando mezcló bacterias S muertas con bacterias R vivas, y encontró que al inyectar la mezcla en ratones, pues también resultaba letal. De esto concluyó que las cepas R habían sido transformadas en bacterias S, ahora capaces de fabricar el polisacárido capsular virulento. Ahora tenemos a la transducción. La transducción en sí va a ser la transferencia de ADN de una bacteria a otra, por intermedio de un bacteriófago. Existen dos formas de transducción, la especializada y la generalizada. La especializada va a ocurrir cuando un fago temperado porta genes bacterianos adquiridos durante un ciclo infeccioso anterior, y pues al infectar una nueva bacteria e integrar su genoma al cromosoma bacteriano, incorporará a este la información genética correspondiente a la bacteria infectada previamente. Por otro lado, la transducción generalizada se produce por partículas virales defectuosas que se van a originar como cápsides vacías durante la replicación viral y que luego van a incorporar ADN de una bacteria. Así, al infectar una nueva bacteria, podrá introducir en ella dicho material genético. La transducción va a ocurrir a través de dos procesos, puede ser el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. En el ciclo lítico, cuando los bacteriófagos, es decir, los virus que infectan bacterias, que son líticos, infectan células bacterianas, van a aprovechar la maquinaria de lo que es la replicación, la transcripción y la traducción de la célula bacteriana huésped, para poder producir nuevas partículas virales, es decir, viriones. Luego, las nuevas partículas de fago se van a liberar mediante la lisis del huésped. Por otro lado, en el ciclo lisogénico, pues el cromosoma del fago se integra como un prófago en lo que es el cromosoma bacteriano, donde puede permanecer latente durante largos periodos de tiempo. Si se induce el prófago mediante luz ultravioleta, por ejemplo, el genoma del fago se escinde del cromosoma bacteriano y va a iniciar el ciclo lítico, que culmina en la lisis de la célula y la liberación de partículas de fago. En sí, la transducción generalizada ocurre en ambos ciclos durante la etapa lítica. El otro proceso es la conjugación. Esta se va a basar en el intercambio unidireccional de información genética desde una bacteria donante a otra receptora mediante un contacto real. Los plasmios son los elementos genéticos que con mayor frecuencia se van a transmitir de esta forma. La capacidad de conjugación va a depender de la presencia en la bacteria de plasmios conjugativos que contienen los genes necesarios pues para tal proceso. Un ejemplo muy conocido de plasmio conjugativo es el plasmio de la Escherichia coli, que codifica las proteínas necesarias para la conjugación, incluyendo el pili sexual. Una vez que ya hemos abarcado el tema de variaciones genotípicas, vamos a hablar un poquito acerca de las variaciones fenotípicas. Pues tenemos a las morfológicas, que como su nombre lo dice, pueden sufrir cambios en forma, tamaño o en la aparición o no de flagelos, esporas, cápsulas, etc. Estas pueden ser inducidas o espontáneas. Tenemos también las cromógenas, que pues estas van a estar determinadas por la producción o no de pigmentos según la temperatura a la que estén creciendo las bacterias. Un claro ejemplo es la Serratia mercensis, que pues va a tener un pigmento rojo a 22 grados, pero no lo va a tener a 37 grados. Por otro lado tenemos a las enzimáticas, que pues van a ser la producción de enzimas inducibles por la presencia del sustrato en el medio. Tenemos un ejemplo a la penicilinasa ante la penicilina. Por último tenemos las patogénicas, que pues van a ser los cambios en la capacidad de producir enfermedad. Estas son bacterias que solo producen toxinas dependiendo de características ambientales. Tenemos como ejemplo a la Corynectobacterium diphtheriae. Eso fue todo. A continuación vamos a realizar unas cuantas preguntas acerca del tema.